Muy buenas amigos, me encuentro en el río de las Uvas, en Jusca. Hoy toca ruta semiacuática, iremos hasta el nacimiento de este río, luego cruzaremos el pueblo Pitufo, bajaremos por un sendero hasta el río Genal y de ahí vamos a ir en busca de la cascada de la Sanara. Y todo ello vamos a utilizar hoy materiales de primera calidad. Nos han mandado la marca Cotosi y Teva sus mejores productos: las zapatillas Hurricane y la mochila Beta de 16 litros. Así que luego vamos a ir explicando estos productos, os enseñaré el contenido de la mochila y vamos a ver cómo se comporta en una ruta semiacuática. Vamos a disfrutar de esta maravilla de lugar. Empezamos. Mirad qué maravilla, un puente árabe de un solo ojo, y ahí está, se mantiene todavía en pie. Vaya espectáculo de lugar. De momento las zapatillas van agarrando muy bien, un terreno muy resbaladizo. Pues ahí tenemos el nacimiento de las uvas. Vamos a verlo y os explico un poquito más las características de estas zapatillas. Bueno, mirad, os presento la zapatilla deportiva de la marca Teva, el modelo Hurricane XL T3. Una zapatilla para senderos de tierra o terrenos húmedos como los ríos. Hecha de punta cerrada para mayor agarre del pie. Mallas transpirables para un secado más rápido. Cierre por velcro y por goma elástica. La suela, una suela dentada para mayor agarre en tierra y en húmedo, sobre todo en los ríos, en las piedras mojadas. De momento las sensaciones están siendo buenas. Su suela interior es de goma eva, muy cómoda al paso. Vamos a seguir haciendo el sendero, voy a seguir probando, mirando sensaciones y os voy explicando. Y ya luego, cuando vayamos bajando hacia el río Genal, os enseñaré lo que llevo en la mochila y os explicaré un poquito más de esta mochila de 16 litros que se ve bastante cómoda, con su cierre pectoral, pero más detalles bajando el sendero. Venga, vamos a seguir la ruta. Bueno, cruzamos el pueblo de Juscar y ya cogemos el sendero que nos lleva al río Genal. Bueno, pues ya vamos bajando por el sendero hacia el río Genal y se escucha otro río, otro arroyo, el riachuelo. Ahí. Esta zona es una maravilla. Ahora pararé más adelante y os enseñaré esta mochila y veréis todo el contenido y la descripción de la misma. Ya verás qué mochila
más interesante para nuestras rutas cortas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien va el río! Bien, que toca ahora meterse en el agua. Vamos a vadear el río Genal hacia arriba hasta encontrar el arroyo de la Hiedra, y de ahí nos llevará a la cascada de la Zanarra. Así que venga, toca mojarse y seguir probando estas zapatillas. Ya cuando encuentre un hueco que no haya ruido del agua, os enseño la mochila. Qué paraíso, mirad. Qué pasada, qué bonito. Bueno, seguimos hacia el paraíso. Bueno, nos vamos a desviar hacia el arroyo que nos llevará a la poza de la Zanara. Otro día haremos un ascenso río arriba hacia la cima del Diablo, porque este año va de agua, que es un paraíso. Y mirar qué pozas. Bueno, pues mirad, he parado aquí un momentito para enseñaros esta mochila de la marca Cotopaxi. La bata de 16 litros, edición limitada. Solamente sacan unas unidades exclusivas a su venta. Bien, mirad, tiene dos grandes bolsillos. Uno principal, mucho más grande, y aquí uno frontal. Ahora sacaré todo lo que llevo. Las cremalleras verticales, aquí. En su lateral llevamos dos redes para meter. Mirad, aquí llevo yo, en esta llevo yo el móvil y en esta el agua. Tienen dos bolsillos laterales en formato de red. Y su parte trasera, pues las tiras, muy cómoda, y un clic de pecho. Os voy a enseñar rápidamente lo que llevo. En su bolsillo principal llevo un puñado de cosas. Llevo un trípode adicional, una nevera con el bocata, una bebida fresquita, una botella de agua más grande. Aquí llevo, mirad, tiene un bolsillo interior aquí para llevar, por ejemplo, yo llevo aquí la cartera y las llaves del coche en una bolsita para que no se moje. Este es su interior. En su bolsillo frontal, aunque sea más pequeño, llevo aún más cosas, porque esto cabe más. Mirad, un kit para la garrapata, el botiquín que nunca puede faltar, batería, otra pantalla de la cámara por si se me rompe el objetivo, cosas de la cámara, vendaje israelí para los primeros auxilios,
manta térmica, que en el botiquín llevo otra, pero por si le hace falta a alguien, no está de más. Cosas de clines, toallitas, ya sabéis. Y aquí, mirad, un protector labial y un protector solar, pero en este caso quiero hacer hincapié, en este caso es para la cara, siempre y cuando no nos vayamos a sumergir en el río, como es el caso de hoy, porque los protectores solares pueden contaminar la fauna de los ríos, ¿de acuerdo? Así que cremas solares, si os vais a meter en los ríos, no. Bien, y esta es esta mochila que os presento, una mochila muy técnica, muy pequeñita para rutas cortas de senderismo. Y ahora vamos a ver la cascada, a ver qué nos encontramos. Venga, vamos a continuar. Bueno, pues seguimos arroyo arriba, a ver dónde nos lleva esto. Bueno, hemos dejado el arroyo, no hemos salido del río y nos indica por este sendero. Así que como es en alto, es en vertical, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Es una vereda y nada, despacito, que ya mismo estamos viendo la cascada de la Sanara. Allí la tenemos. Vamos a ver por dónde subimos y la vemos más de cerca. Allí ve una vereda o por aquí por las piedras. Bueno, un terreno, un senderito muy estrecho, hay que tener cuidado, por eso importante llevar siempre buen calzado. Y en este caso, estas tebas huricanes nos vale tanto para el agua como para la tierra. Y ahí tenemos la maravilla. Venga, vamos a ir a disfrutar de ella. Vaya espectáculo, en pleno mes de junio podamos disfrutar de esta maravilla. Vaya ruta más bonita, os la recomiendo, os dejaré el tras de Wikiloc. Bien amigos, pues mi conclusión a esta ruta semiacuática, sendero y agua, de los productos que he traído hoy, la mochila de 16 litros bata, recomendable si no hay que mojarse de cintura para arriba. Yo la usaría mejor para rutas de senderismo por tierra, pero las zapatillas Teva Hurricane, producto estrella, súper cómoda. Ahora hay que esperar, darle caña en verano y a ver cómo se comporta. Os dejaré los enlaces de estos productos en la descripción del vídeo y en los comentarios fijados, ¿de acuerdo? Pues nada amigos, con esta cascada y este maravilloso lugar despido la ruta de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal y nos vemos en las siguientes aventuras. Adiós.